Entraba antes del amanecer, siempre antes que los reclutas, y pasaba un trapeador por el suelo del gimnasio como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La capucha puesta, los ojos bajos, la espalda doblada por la rutina. Nadie lo miraba, hasta que un joven candidato se inclinó para atarse el zapato y se quedó inmóvil. Justo detrás de la oreja del hombre, escondida bajo el cuello descolorido de su sudadera, había una marca vieja, casi borrada. Un tatuaje. El tipo de marca que solo un puñado de hombres en la historia había ganado, y solo después de sobrevivir a cosas de las que nadie hablaba jamás. Nadie conocía su nombre en la lista de servicio. Solo aparecía como contratista de mantenimiento. Cada día vestía igual, un mono gris, una sudadera con capucha azul oscura y botas gastadas que aún guardaban polvo rojizo de algún lugar lejano. Llegaba puntualmente a las 4:30 de la mañana. Antes que los instructores, antes que los reclutas. Nadie lo veía entrar, simplemente estaba allí, trapeando el sudor, vaciando cubos, limpiando espejos. Nunca se quejaba, nunca hablaba a menos que lo obligaran, y aún así, lo hacía con frases cortas, buenos días. Todo suyo. El gimnasio del complejo SEAL no era como un gimnasio cualquiera. No había música, no había luces brillantes. Era un santuario. Allí, cada hombre que entraba sabía que el hierro equivalía a dolor y que el dolor era la moneda del cambio. Los gruñidos, el choque del acero y la voz dura de los instructores llenaban el aire. Los reclutas corrían hasta sangrarse las manos, levantaban hasta el límite, y más allá. Y aún así, antes de que todo ese ruido llenara la sala, él ya había estado allí, invisible, dejando todo en orden. Los jóvenes apenas lo notaban. Estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir al día. Pero algunos instructores veteranos empezaron a fijarse en detalles extraños. La manera precisa en que doblaba las toallas, la exactitud al apilar las pesas, la forma en que miraba a los novatos a través del espejo, no como un curioso, sino como alguien que escaneaba. Nunca llevaba auriculares. Jamás un teléfono. Su cuerpo envejecido no crujía como los de los demás. Y cuando levantaba una barra de 45 libras, lo hacía con un agarre de acero que solo se consigue con décadas de disciplina. Los reclutas inventaban historias. Algunos decían que sería un veterano fracasado, un rechazo. Pero Mason, un instructor mayor y exmiembro de equipos de operaciones, los hizo callar con una sola mirada. Mason no era un hombre de muchas palabras, y sin embargo, ni siquiera él sostenía la vista del conserje cuando lo cruzaba. El tiempo pasó, hasta que un día de verano ocurrió. Durante un circuito brutal, un recluta, Dawson, se desplomó y al levantar la cabeza, vio lo que nadie debía ver. La capucha se había deslizado, revelando un tatuaje apenas visible detrás de la oreja. No era tribal, ni de motociclistas. Era militar. Muy específico, un tridente atravesando una calavera. El tipo de tinta que solo llevaban ciertos hombres, SEALS que habían estado en misiones negras de nivel 1, operaciones tan secretas que ni existían en papel. Dawson no dijo nada en ese momento. Pero no pudo olvidarlo. Esa noche buscó foros prohibidos, imágenes antiguas. Todo coincidía, tridente, calavera, operaciones encubiertas. Desde entonces lo observaba distinto. Y no era el único. Los instructores empezaron a evitar apurarlo. Mason lo miraba con respeto, como midiendo la distancia entre lo que él fue y lo que aquel hombre aún representaba. Una mañana, un recluta grandote de Texas, llamado Grant, cometió el error de gritar medio en broma. «Oye, viejo, ¿alguna vez haces algo más que limpiar el sudor?» El gimnasio se congeló. Nadie dejó de entrenar, pero el ruido cambió. El conserje no respondió, solo siguió trapeando. Grant rió incómodo, pero Mason se acercó, se inclinó y susurró en su oído. «Si quieres terminar este programa, cállate y muestra respeto». Grant no volvió a abrir la boca ese día. Desde entonces, el rumor corrió en silencio. Algunos lo llamaban el fantasma. Otros, simplemente, señor. Nadie sabía por qué, pero todos entendían. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Una falsa alarma de incendio obligó a evacuar. Entre el humo y la confusión, un recluta cayó con la rodilla bloqueada. Nadie se atrevió a volver. Nadie, excepto él. Con una toalla en la boca, entró sin dudar. Lo cargó en un acarreo de bombero perfecto. 2 minutos después, emergió con los ojos rojos pero firmes.
Lo dejó suavemente sobre una colchoneta y desapareció como si nada. Ningún informe mencionó su nombre, pero todos lo vieron. Y esa imagen nunca se borró. Días después, en el bolsillo de su uniforme, alguien descubrió un parche cosido en negro sobre negro, ST6. SILTEAM 6. La unidad de la que nadie habla, la que no reconoce a sus hombres. Y entonces todo tuvo sentido. Desde entonces, el ambiente cambió. No porque se hablara, sino porque no se habló más. Ya nadie se atrevía a bromear ni a cuestionar. Cuando pasaba, se hacían a un lado. No por miedo. Por respeto. Una mañana, Mason decidió enfrentarlo en silencio. Entró al armario donde el conserje tomaba café y lo miró a los ojos. Estuve en Kandahar del 2007 al 2008. Tú estabas allí, ¿verdad? El conserje no respondió. Mason asintió. Ese silencio era suficiente. Y añadió. Creen que están aprendiendo disciplina en este gimnasio. Pero tú les estás enseñando algo que ninguno de nosotros puede poner en palabras. El conserje bajó la vista. Y respondió en voz baja. Lo necesitarán, si algún día ven lo que yo vi. Días más tarde, alguien encontró en su casillero una bandera doblada, unas botas del desierto y una moneda de desafío sobre un parche descolorido con el nombre Ace. Sin rango. Sin historia. Solo 5 letras. Cuando Dawson se atrevió a preguntarle por qué estaba allí, Ace le respondió simple. Porque aquí es donde me necesitan. Y cuando le preguntó por qué no le decía a nadie quién era, Ace lo miró a los ojos y contestó. El día que necesites decirlo, es el día en que ya lo has olvidado. A partir de entonces, nadie volvió a llamarlo el conserje. Para todos, era otra cosa. Una presencia. Un guardián silencioso. Los reclutas entrenaban más fuerte cuando él estaba cerca. Se quejaban menos. Porque en presencia de un hombre que no tenía nada que probar y todo que soportar, sus excusas morían. Mason nunca volvió a mencionarlo, pero una vez dejó una nota en su carrito, todavía está sirviendo. El alto mando nunca confirmó nada. Ningún registro oficial lo vinculaba con la Marina. Pero quienes sabían de operaciones especiales entendían la verdad, los hombres más efectivos no dejan huellas. Una tarde, un comandante visitante lo reconoció al pasar. No preguntó. Solo asintió. Y se fue. Con el tiempo, los reclutas aprendieron. No por lo que dijo, porque nunca dijo nada. Sino porque en su silencio les mostró lo que significa servir. Nunca usó uniforme, nunca pidió reconocimiento. Solo trapeaba el suelo cada amanecer. Pero bajo la capucha, detrás de ese trapeador, había un guerrero cuya historia jamás sería contada, pero que seguía enseñando sin palabras. Porque a veces, los hombres que han visto lo peor no te cuentan lo que hicieron. Te muestran cómo soportarlo. Y ahora dime, ¿alguna vez conociste a alguien así? Alguien que llevaba un peso en silencio, alguien que no pedía respeto, pero lo imponía. Déjalo en los comentarios. Compártelo. Porque algunos héroes no necesitan ser recordados en podios. A veces están justo ahí, barriendo el suelo frente a ti. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.